tenemos la complejidad, la transdisciplinariedad y la salud mental están muy vinculadas, están interconectadas porque se trata de fenómenos en estudio, objetos de interés, de estudio investigativo y de vivencia, de una experiencia antropológica que estamos hablando de una experiencia antropológica que en sí es compleja. La realidad es compleja y además de eso, bueno, nos desafía a salir de la certidumbre. Estaba mencionando a Maturana, que Maturana insiste, bueno, hay esta pequeño poema de Maturana que nos dice que la mirada no ve, precisamente desafía eso, ¿no? El pensar poético, el pensar en la mirada estética que enriquezca lo que estamos investigando, y además de eso, el desafío a salir de la certidumbre, ¿no? Entonces, ese texto de Maturana que habla de desafiar la certidumbre, me parece que es muy interesante, muy conveniente, oportuno a la complejidad, a la dinámica, la aceleración del mundo que vivimos hoy. Y en este mundo, pues, conectamos con Maturana que hay poca reflexión, y eso es preocupante. Es preocupante. La complejidad desafía a la reflexión, más bien. Y bueno, esa es una de las cosas que antagoniza con el pensamiento científico instalado como episteme moderna. De la episteme moderna, precisamente una de las cosas más destacadas es la sacralización de la ciencia, que desplaza a Dios, desplaza lo teológico. Esa es una de las bases epistemológicas de lo que es la episteme moderna. La sacralización de la ciencia, la razón y sobre todo la preeminencia de la racionalidad científico-técnica, y esos son elementos, pues, clave. Después entran otros elementos de la modernidad, pero entonces la pregunta es si en este mundo hoy hemos transicionado, transicionamos el Renacimiento, transicionamos la Ilustración, transicionamos, y entonces ahorita vamos a ver algunas referencias ahí, pues, porque de ahí nace el pensamiento y se consolida el pensamiento científico hoy, que nutre la mayoría de nuestros modelos epistémicos, que es nuestra forma de mirar, nuestra forma de pensar, es el nicho donde nosotros metemos toda la información que viene de la percepción, que viene de la autopercepción y que viene de la aproximación al mundo de la vida, porque la investigación que hacemos, si hablamos de salud mental y si hablamos de salud, estamos hablando de aproximarnos a la vida y a la búsqueda de sentidos y significaciones que están en el vivir y en el convivir, y que tiene mucho que ver con la complejidad del relacionamiento. Uno dice hombre, mujer, sí, pero ahí hay mitos que conforman esa episteme. Hay mitos, hay fábulas, hay tradiciones, hay fundamentos epistemológicos de la cotidianidad, porque la vida cotidiana también tiene sus fundamentos. Entonces la epistemología, si nosotros vemos como antes veíamos y definíamos la epistemología y seguimos viendo, pasa lo que me comentaba el profesor Freddy, cómo hacemos cuando, después que hemos estado pensando y dándole vueltas a cantidad de cosas, cómo volvemos al trabajo que hacemos en las investigaciones doctorales y eso, porque vamos cambiando, porque va cambiando, pero el problema que estamos planteando es encerrarse en mi modelo, en mi forma de mirar, en mi forma, y caer en el extremo que es una tendencia al monismo metodológico, ¿no? Todo el mundo tiene que hacerlo de esta manera,
incluso la difícil tarea de evaluar, si no lo haces con el formato, entonces resulta que la complejidad nos dice, no. Todo lo contrario, este desafío, planteamiento del pensamiento complejo desafía, no hay recetas, no hay formatos, porque es que la misma realidad y los mismos fenómenos que investigamos no lo permiten. Entonces, bueno, hay esos elementos y vamos a seguir aquí adelante. Entonces, estoy buscando aquí tengo varias cosas y bueno, no sé si voy a tratar de ver qué podemos leer, algunas cosas que podamos leer si hace falta. El mismo Maturana, el mismo Edgar Morin comienza diciendo que es un desafío, ¿no? Es un desafío y dice, hay un librito, porque Edgar Morin, que es uno de los representantes, hay varios autores, pues, pero a mí me llamó la atención ahora Edgar Morin, me llamó la atención Ilia Prigogine, y estos elementos de Maturana, que de verdad es muy interesante, la estética, el pensamiento estético en la complejidad, la estética, la poética, son elementos que el sentido del humano. Entonces, bueno, aquí este librito de Edgar Morin dice la cabeza bien puesta. La cabeza bien puesta. Y en la cabeza bien puesta él dice los desafíos. Entonces empieza a decir que no nos adecuamos, algo similar así, que hay parcelas, disociación por las disciplinas y entre las disciplinas, y que esa tendencia a la hiperespecialización está impidiendo ver la globalidad, y eso está afectando mucho. Por ejemplo, él está hablando de la reforma educativa, y entonces dice que hace falta el conocimiento no solo como relación, como organización, sino la contextualización de la información. Bueno, esa nota la puse yo aquí porque estaba reflexionando eso. Todo conocimiento tiene en el contexto su objeto pertinente y requiere ser vinculante con la vida. No me he dado cuenta que coincide estas notas con lo que yo estaba, las cosas que yo anoté aquí. Entonces, que saqué de este librito la posibilidad que presenta la complejidad de nuevas creaciones, de nuevas construcciones, de nuevas posibilidades. Entonces, bueno, él precisamente aquí lo plantea como desafío, la complejidad. Cuando vemos aquí, por ejemplo, este es un texto, bueno, si ustedes consiguen esto, de verdad es todo un tesoro. Se llama Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad. Y quien, bueno, debe haber por ahí, pues, pero Dora Fries-Niemann, ella es una argentina que trabaja, pero con un enfoque muy interesante, terapia familiar, resolución de conflictos. Entonces, pero lo interesante es que este fue un simposio con algunos pensadores muy dialógicos, muy hacia lo profundo. Entonces aquí está Ilia Prigogine, Edgar Morin, Heinz von Forster, Evelyn Fox Keller, o sea, que son nombres que si uno se pone a buscar por ahí dice, oye, realmente tienen una producción muy interesante. Aquí Edgar Morin tuvo dos ponencias, y una de ellas es epistemología de la complejidad. Le tocó esta ponencia y él dice, cuando decimos es complejo, es muy complejo. Con la palabra complejo no estamos dando una explicación, sino que estamos señalando una dificultad para explicar.
designamos algo que no pudiendo realmente explicar, vamos a llamarlo complejo. Por eso es que si existe un pensamiento complejo, este no será un pensamiento capaz de abrir todas las puertas, como esas llaves que abren casi cajas fuertes o automóviles. Su producción, su aporte como pensamiento, como epistemología, como método, como filosofía, como enfoque, como perspectiva, como producción teórica, etc., tiene una gran cualidad que es útil, aplicable, adaptable y desde el punto de vista evolutivo del conocimiento a diferentes especialidades, a diferentes áreas. O sea que su visión epistemológica cuadra con la visión epistemológica y el interés de diferentes áreas. Entonces, esto para agregar que tampoco la complejidad es de un área específica, ¿no? Entonces, por eso es que él dice, es un pensamiento donde estará siempre presente la dificultad. En el fondo quisiéramos evitar la complejidad, nos gustaría tener ideas simples, leyes simples, fórmulas simples para comprender y explicar lo que ocurre alrededor nuestro y en nosotros, pero con estas fórmulas simples y esas leyes simples son cada vez más insuficientes. Estamos confrontados al desafío de la complejidad, un desafío que hay que responder en primer lugar tratando de señalar qué quiere decir complejidad. Y esto ya no plantea un problema, existe una complejidad o son complejidades. Se puede decir que la complejidad, donde quiera que se produzca un enmarañamiento, una cosa que no sé, que está toda enredada, que hay interacciones, retroacciones, son procesos complejos en curso, pero también otra complejidad que proviene de la existencia de fenómenos aleatorios. Entonces hay fenómenos que no podemos prever, hay fenómenos que ni siquiera vemos, entonces es un elemento de la complejidad que de entrada es multifactorial, pero con una característica. Incluye factores que son, siendo antagónicos, no son incorporados como antagónicos, como la ciencia tradicional, ¿no? La lógica tradicional y la lógica aristotélica y toda esa ciencia, sino que en este caso son complementarios. Entonces ese es otra cosa importante. Se puede decir que hay complejidad donde quiera que se produzca estas cosas, pero bueno, sigue planteando aquí y desarrolla la complejidad de la problemática, la necesidad de la problematización, de la contextualización de un fenómeno problematizado. Es fundamental, como es fundamental la contextualización, como es fundamental pensar y saber que hay aristas que no vemos, que hay aristas que están y que no controlamos. Entonces esa pretensión de que todo está bajo control y de que tengo todos los elementos, no. Entonces la complejidad, desde este punto de vista, además plantea esa visión de ecosistema, pero además plantea esa visión de búsqueda, o sea, un proceso de búsqueda. Y entonces, bueno, complejo como complexus, sería aquí como complexo, compuesto, conjunto, asociación, que se compone de elementos diversos. Pues ese es el sentido de complejidad que pude sacar de algunos elementos por ahí, y que puede ser referido en ámbitos, como ya dijimos, individual, social, universal. Es pensamiento, es una forma de mirar el mundo y sus realidades y todo lo demás que hemos dicho, ¿no? Y que podemos verlo también desde diferentes puntos de vista, pero vamos a ver un poquito aquí yo tenía intención de comentar y después, pero vamos, porque yo he estado hablando de unas cosas. ¿Dónde le doy aquí? En esta.
Bueno, uno de los primeros problemas comienza aquí. La pureza de la ciencia. O sea, esa pretensión se pulió y tiene muchas consecuencias, ¿no? Esa aspiración de la pureza de la ciencia. Y entonces ahí episteme tomado ya no como decíamos antes, sino como estos tipos de conocimiento que habló Aristóteles. Aristóteles decía episteme o escientia, la ciencia cuyos principios se demuestran, saber demostrado, saber que tiene fundamento, porque el saber Sofía, la sabiduría, el nous, el intelecto, lo que se produce, la ética, la poética, nada de eso se demuestra. O sea, solo se muestra, entonces hay una distancia, ¿no? Esa distancia, esos saberes prácticos, la frónesis, la prudencia, pero resulta que la frónesis, como han desarrollado algunos autores, como los planteamientos de coloniales, pues es fundamental para las luchas, que es lo que mantiene viva la reflexión, la búsqueda de conocimiento, la búsqueda. Entonces, la técnica, el arte de la técnica, se puede ser recto, pero no tiene la misma certeza que la episteme, ¿no? Pero nosotros estábamos hablando de episteme en otro sentido. Es el sentido que me parece que lo desarrolló maravilloso Michel Foucault y algunos como Pierre Bourdieu y algunos de esos, Bachelard o Bachelard, no sé cómo se pronuncia, que ellos desarrollaron muy bien eso, el episteme como el pensamiento, el horizonte de pensabilidad de una época determinada, de una época histórica. Si uno dice, ¿cómo lo traemos aquí? Bueno, aquí está la episteme moderna, en medicina. Usted dice resonancia magnética y eso atraviesa así, pasa volando. Pero si usted dice que té de malojillo con estas cosas y saberes ancestrales y buen vivir, entonces choca con ese episteme, porque ese episteme es la que legitima los discursos, la que legitima los saberes, la que no se puede hablar de cualquier cosa en cualquier momento, no podemos decir cualquier cosa en cualquier momento, porque está ese horizonte de pensamiento y ese episteme. Pues eso comenzó, hay que ver la evolución de la epistemología, ¿no? ¿Cómo es la evolución epistemológica? Bueno, aquí vimos que con Galileo Galilei, pues ya vimos la experiencia de que esta ciencia, y ya en el siglo XVII, pues fue cuando más tomó fuerza ese enfoque de donde viene la ciencia tradicional. Y Galileo Galilei sabemos que descubrió el telescopio, entonces aumentó el alcance de la percepción, y ya sabemos los problemas que tuvo en relación a si era la Tierra o era el Sol el que giraba, si nosotros somos el centro del universo, el antropocentrismo, y además de eso el Sol, y todo el mundo se arrodilla a la... Pero aquí había una nota muy interesante que dijo Galileo, pero no quiero ponerme a leer, pero es unas palabras del propio Galileo, que Galileo se arrepintió porque ahí el poder del conocimiento era muy fuerte en la escolástica, pero Galileo al final creo que dijo algo así como es pura gira, o sea, de todas maneras gira. Me arrepiento y todo, yo no voy a hablar de eso. Bueno, total es que... Yo quería hacer un comentario con respecto a el telescopio, pues. Ajá. Porque hay un momento dado que va un obispo, un sacerdote, y Galileo le dice, mire, pero ve para que vea, ¿no? Está por el telescopio. Entonces, el sacerdote da y ve, y entonces, fíjate, lo que es la epistemología, pues, lo que es el paradigma de la época. ¿Tú crees que con este paradigma va a estar en contra de lo que me dice la palabra? O sea, más allá de lo que él ve.
Sí. Creía más Sí, una verdad absoluta. Sí. Y de aquí salieron verdades absolutas, de aquí salieron verdades absolutas que la complejidad las desmonta y las cuestiona. Y eso es lo que queremos sacar de aquí, que no solo hacer un recuento, sino para entender finalmente de dónde viene, cómo se presenta el paradigma de la complejidad y cómo frente al paradigma de la ciencia tradicional. Pues entonces aquí comenzamos a ver que con la mecánica de Newton y luego vamos a ver si leo un poco sobre Ilya Prigogine, cómo él cuestiona a Newton y cómo cuestiona a Einstein desde el punto de vista de la complejidad. Bueno, pero comienza este camino pues de la experimentación, porque hay una verdad, viene de atrás, que tiene que ser demostrada, y una vez que es demostrada, entonces aparece una hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis también tiene que ser comprobada. Y entonces, bueno, hoy después vino Descartes, que entonces ya aquí empezamos a tener muchos problemas con la salud mental. Empezamos a tener muchos problemas con la fragmentación, empezamos a tener muchos problemas. Yo tengo aquí una nota que es pensamiento que se dice que es de Descartes, que dice dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Entonces la solución es la fragmentación, y de la fragmentación entonces vienen las partes, y resulta que de ahí nació una forma de entender el mundo, y entonces viene el Renacimiento y se enfoca en el conocimiento general, pero luego viene, entonces seguimos transitando, y que nos quedó la visión mecanicista de la ciencia, y el método científico viene del racionalismo científico. Entonces, ¿por qué? Lo que estábamos hablando antes, ¿cuál es el problema? Que tenemos los modelos de pensamiento que se llaman originarios, y esos modelos de pensamiento se llaman originarios. Están los fundamentales, que está el realismo, está el holismo, está el enfoque naturalista, está el idealismo. Entonces de ahí vienen los otros modelos que se derivan. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, ahí comienza, en eso que estoy hablando están las raíces de la complejidad. Porque del idealismo, entonces Platón decía que las contradicciones, pero la hablaba en el terreno, abordaba en el terreno de las ideas. Ese es un fundamento sencillo del idealismo. Pero luego de ahí viene el dialectismo, la dialéctica, que es las contradicciones, son las que generan el conocimiento, son las que mueven el mundo, y entonces la dialéctica, vino ese enfoque de la dialéctica y lo trabajó Marx, por ejemplo, entre otros. Entonces Marx sacó su filosofía del materialismo histórico, una filosofía y una visión de mundo, pero además de eso hizo un aporte en método, que es el materialismo dialéctico. ¿Y qué importancia tiene eso ahorita? Bueno, sí, porque cuando vemos los principios de la complejidad, ahí están principios de la complejidad, porque el método dialéctico, que mucha gente lo usa cuando dice, voy a ver lo que estamos hablando, voy a ubicarme en un paradigma crítico. ¿De dónde viene eso? De esos modelos. Pero además, ¿de dónde viene? Del interés del conocimiento. La teoría crítica de Frankfurt, allá uno de los autores agarró y dijo, ¿cuál es el interés de conocimiento en la investigación? Interés y conocimiento. ¿Cuál es el interés? Bueno, el interés, si es técnico, si el diseño es técnico, si la matriz es una matriz
positivista, analítica. Entonces el diseño es cuantitativo. ¿Y cuál es el interés técnico? Entonces dice, bueno, no, pero a mí lo que me interesa es el sentir, el pensar, los sentimientos, la experiencia, la vivencia. Entonces es fenomenológico. Ajá, pero ¿cuál es la matriz? Fenomenológica. Pero ¿cuál es el interés del conocimiento? Práctico, la fronesis, el interés práctico que se ha transferido al mundo de la vida. Entonces el interés crítico es el interés de la dialéctica, de la teoría crítica, y en gran parte de la complejidad el interés es emancipatorio. ¿Ves? Emancipatorio. Entonces los aportes de la complejidad a lo que es la comprensión de la libertad, a la comprensión de esos elementos, son muy importantes, son muy profundos. Pero de la dialéctica, ¿qué había? Algunos principios del método, como método dialéctico, ¿no? Hemos oído decir muchas veces que si es la tesis y hay una antítesis, la tesis es de la salud mental, la tesis es que la salud mental es biomédica, del enfoque biomédico, ¿no? Del modelo morbicentrista medicalizado. Ok, pero mi antítesis es que la salud mental es otra cosa. La que yo estoy viendo cuáles son los elementos que salen antitésicos. Y después, ¿cuál es la síntesis? Lo que yo produzco. O sea, ¿qué es lo que yo construí? Bueno, ese es un eje básico de la dialéctica. Pero ¿qué es lo que interesa aquí? Que la complejidad prioriza la totalidad. El sentido de totalidad. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ah? El sentido de totalidad. Entonces la dialéctica tiene el sentido de totalidad, la dialéctica, o sea, y la complejidad tiene la prioriza la totalidad y tiene el principio hologramático, ¿no? La complejidad. La dialéctica plantea el método el tercero incluido. O sea, hay otras alternativas, ¿no? No es solo los antagónicos, sino que hay otros factores, y eso lo engloban como el tercero incluido. Y además, otros elementos de lo dialógico, pues, ¿no? Entonces, una característica de la complejidad es lo dialógico, y dialéctica es diálogo. Bueno, entonces, que ahí se va consolidando eso, y la reflexión filosófica se aleja de la naturaleza, la ciencia se aleja de la naturaleza y empezamos a tener los problemas, o empieza a tener una visión de conquista de la naturaleza, deja de lado la cultura, se empieza a construir una visión que es antagónica a la complejidad, que es la visión cientificista, la visión que menosprecia la cultura. ¿Pero qué importancia tiene eso? Sí, porque si nosotros vemos la epidemiología tradicional y vemos cómo se abordan los problemas de salud, no es tan importante la cultura. Y cuando vemos entonces, cómo son los problemas de la epidemiología y cuáles son los problemas, o sea, yo estoy tratando de vincular intencionalmente la complejidad, ni me atrevo a que es una clase de complejidad, no. Estoy tratando de vincularlo con nuestras experiencias, con los intereses que pueda tener cada quien, para que la idea es que despertemos nuevas ideas y pensamientos. Y uno ve, por ejemplo, que aquí dice, por ejemplo, Jaime Breil, bien conocido por nosotros por sus aportes tan interesantes. Jaime Breil, en este texto, Aceleración Global y Despojo, el retroceso del derecho a la salud en la era neoliberal, entonces es uno de los elementos donde él aplica sus fundamentos de la epidemiología crítica, y lo pone en práctica y lo vincula con el buen vivir que nos ha interesado y la desmedicalización de la salud. Entonces aquí, por ejemplo, él dice que hay que actualizar la mirada desde un paradigma innovado
y nutrido por todos los saberes, extender los escenarios, profundizar y la independencia de la mirada, eso es complejidad. Y entonces dice, la naturaleza y la sociedad forman una unidad inseparable. Eso es buen vivir, claro, ¿no? Y además de eso, eso es complejidad también, porque la naturaleza y los factores ecológicos y la mirada ecosistémica está ahí. Entonces uno dice, hay una investigación, la investigación de ecosistémica y de ecosocialismo para investigar dengue y las enfermedades metaxénicas. Bueno, ahí está la complejidad. En la participación está la complejidad. En la salud colectiva tenemos un fundamento bien interesante para profundizar en salud colectiva. Entonces, dice, lamentablemente el pensamiento positivista moderno, incubado en el seno de la ilustración europea, que viene más adelante, al romper la unidad entre mundo natural, mundo humano social, instauró la separación entre naturaleza y ser humano. Ahí es una torta para la salud. Esa pérdida de ese vínculo es una torta. Entonces, ¿qué fue quedando aquí afuera? No solamente fue quedando la naturaleza afuera, fue quedando la cultura afuera, fue quedando el sujeto fuera. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la subjetividad? En un plano secundario, no es demostrable, no es conocimiento verdadero, demostrable, donde siguió este camino, ¿no? Entonces, lo subjetivo, si no es importante, si tú eliminas lo subjetivo, eliminaste el sujeto. Edgar Morin hace una recuperación interesante del sujeto. Él hace una recuperación bien interesante del sujeto actor, igual que lo hacen Alan Turing, el sujeto en su paradigma, su nuevo paradigma. El sujeto actor, ¿quién es el sujeto? El actor, el significante. Entonces es ese sujeto de quien están hablando. Entonces, bueno, sigo aquí. Entonces él habla de una cosmovisión antropocéntrica, un complejo proceso de dominación histórica, colonización cultural, formas de razonar reproducen la pérdida de sentido de vida social que nos ha impuesto la sociedad de mercado. Entonces, sigue hablando que el sistema de producción es una maquinaria de producir enfermedad, y entonces dice que, bueno, tenemos que adoptar otra mirada del modo de vida. ¿Y dónde termina? Donde yo quería leerles este pedacito. Por ejemplo, hay unas lógicas aquí. Hay una lógica, una manera de pensar, una manera de ver, una lógica. Y las lógicas, y en la complejidad hay unas lógicas diferentes. Y aquí, por ejemplo, la construcción intercultural de un modo de vivir saludable debe nutrirse de estas dos vertientes de vida y salud. Por un lado, de los conocimientos progresistas de las ciencias sociales, políticas, de salud colectiva y eso, y conocimiento, por otro lado, conocimientos ancestrales, conocimientos populares. Entonces estamos hablando de diálogo de saberes, ¿sí? Estamos hablando de la complejidad, transdisciplinariedad, que aquí fue quedando disciplinariedad, especialización, superespecialización. Es el otro camino, el otro camino donde se fue la ciencia. Entonces, él dice aquí, en definitiva, necesitamos entender algunas cosas, y describe, por ejemplo, que la investigación, y con esto cierro esta cita, la investigación de la determinación social de la salud. Estamos hablando en salud colectiva, que la salud es una construcción social, ¿sí? Y tiene una determinación, hay una determinación social de la salud. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la determinación social, ¿qué será
lo que significa. ¿De qué estaremos hablando? ¿Ah? Ustedes saben de esas cosas. Juan Carlos. Ustedes saben de esas cosas. Bueno, ¿ah? No, ellos saben de salud colectiva y saben de esas cosas. Yo lo estoy aplicando. La determinación social significa, destaca la importancia. Si estuviéramos mirando de la complejidad, ¿qué diríamos? No podemos dejar fuera los factores sociales. No podemos dejar fuera qué es la salud. Es el resultado, es un resultado, un proceso que son resultados de qué? De las condiciones de vida, de las condiciones sociales. Influye la etnia, influye la clase social, influye el territorio, influye la pobreza, influye todos esos elementos de salud. Entonces, pero hay otros elementos que es interesante, que es en terrenos incluso académicos, como de la genética, que fueron un bastión del determinismo biológico. Yo quisiera saber si me estoy dando a... Me quedé pegado ahí. Pero yo quisiera saber si me estoy dando a entender. El problema es que tenemos dos grandes, hablemos de visiones, ¿no? De visiones epistemológicas, de cosmovisiones y también de paradigmas. Dos grandes. Uno que terminó siendo determinista, lineal, con una relación causa-efecto. Lo picó, le respiró el COVID, le dio gripe, le dio la neumonía bilateral. Relación causa-efecto, ya va. Pero no es tan causa-efecto. Es multicausal, es multidimensional, es multifactorial y hay otros elementos aleatorios que no controlamos. Y en otros problemas como el de las ciencias humanas, más complejo todavía. Entonces la ciencia que siguió un camino determinista es una lógica así, lineal. La complejidad no. La complejidad se vincula con otra lógica y con otro tipo de... Bueno, entonces dice aquí lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Bueno, hay una vinculación entre lo social y el determinismo biológico. ¿Qué es lo que demostró la genética? Para resumirlo, aquí está todo descrito, el ADN, aquí está todo descrito con lujo de detalle, la epigenética. Y es un ejemplo que él pone aquí, la epigenética. Una persona que tiene una característica genética, pero está en unas condiciones, determinadas condiciones de vida y determinadas condiciones sociales, tiene una alta potencialidad de desarrollar cierto tipo de patologías o no. Bueno, sí, sí. Y eso es donde llegó también en la visión determinista, la medicina proyectiva. Tú puedes sacar sangre y medir un antígeno de histocompatibilidad, un tipo de antígeno especial y decir, este niño tiene alta probabilidad de sufrir hepatitis, tiene posibilidades de sarcoma, tiene posibilidades de diabetes. Pero ¿y la determinación social de la salud? Depende si él se va a vivir para la playa y come pescado todos los días, de pronto, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero es interesante, porque ese movimiento es el cientificista. ¿Qué significa cientificista? Preeminencia de la ciencia, de la racionalidad científico-técnica, de este enfoque lógico, positivista, determinista, aquí en este momento, por encima de los otros elementos de la cultura y por encima de los otros dimensiones, multidimensionalidad. Yo tengo unos artículos aquí que le preguntan a los pacientes, a las personas, ¿a usted le gustaría que su médico y su personal de salud sepa de espiritualidad? El 90% dice que sí le gustaría que supiera, que lo acompañara en su fe, en su enfoque, en su dimensión espiritual o religiosa, que son dos cosas diferentes. Pero, aunque tienen algunos elementos de encuentro, pero son cosas distintas. Bueno, entonces fíjate, eso, hay muchos trabajos y de universidades, de
publicados en revistas, y yo tengo aquí un artículo, pero también en referencias de otros. Eso es lo que estamos hablando. Esto terminó, ya sabemos, modernidad, desarrollo, la episteme moderna, eso que dijimos, un conjunto de relaciones que pueden unir en una época determinada las prácticas discursivas que dan lugar a figuras epistemológicas, saberes, ciencia. ¿Ven? Es una lógica, modo de conocer, lo desarrolló muy bien Alejandro Moreno como modo de conocer, como modo de pensamiento y de masa discursiva y todo eso, lo desarrolló muy bien Foucault. Bueno, el positivismo lógico, hasta las ciencias sociales se apegaron, porque si tú quieres demostrar, tienes que experimentar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, se instaló la ciencia moderna, no vamos a entrar en detalle. La salud, yo escribí una vez un artículo que me lo pidió una revista, le gustó a la editora, y un jurado dijo que si la salud colectiva, que eso no existía, que si eso existía, y que la socioantropológica, que si eso existía, que si de qué sentido, de qué comunidad hablaba yo. Bueno, entonces no lo citaron porque eso no existe. Bueno, tiene que ser preciso, conciso, verificable, porque si no está votado. Ciencia objetiva, el sujeto, ya esto lo hemos visto, ¿no? Eso es lo que se instaló. Pero, ¿qué influye en los modelos epistémicos? El que guía los pasos, el modelo epistémico. Que tenemos modelos epistémicos, que eso sea pecado, no es que es pecado. Es que tenemos que reconocer desde dónde miramos, dónde nos ubicamos, cuál es el lenguaje, cuáles son las teorías, cuáles son los fundamentos que están sustentando mi planteamiento, mi enfoque, y que están influyendo en el método que va a aparecer como adecuado, y que está influyendo en el camino metódico para alcanzar el conocimiento. O sea, yo tengo que entender eso, pero tengo que entender que hay otra posibilidad que se llama integración de métodos, que hay otra posibilidad que se llama diálogo de saberes, que hay otra posibilidad que es multidimensionalidad, multiperspectivas. Hay gente que habla de pluriparadigmas, no me gusta esa palabra, pero múltiples enfoques paradigmáticos, como sea. O sea, integración. Bueno, entonces aquí vamos a avanzar aquí. Esto ya yo estuve hablando de los modelos epistémicos, yo no tengo la intención aquí. Hay redes semióticas. Empezaron los cuestionamientos de la ciencia. Y fíjense que yo he estado comparando con complejidad. No lo estamos viendo, este es un paradigma, este es el otro. No. La racionalidad científica privilegia la objetividad, algunas cosas, y deja fuera la verificación. Entonces eso generó una crisis. Entonces la crisis de la ciencia se dice que es una crisis de fundamento, no es una crisis de cientificidad. Algunas cosas van a millón, ¿no? Pero una crisis de fundamento, de concepciones. Yo creo que la crisis principal es una crisis de sentido. O sea, el sentido que tiene. O sea, cómo impacta, cuál es la pertinencia, a quiénes le sirve. Yo no voy a decir que estoy en contra de los nanobots que andan por ahí en una capsulita en la sangre y que va directo a una célula tumoral y le inyecta, ¿no? O que entre en una cápsula y haga toda una exploración diagnóstica sin estar invadiendo a la persona, ¿no? El elemento es la crisis de sentido. Por ejemplo, si la felicidad nos interesa a todos, ¿por qué? Porque eso es como paja, o no hay financiamiento. Está estudiando que la felicidad como base fundamental de la salud mental, felicidad, o no sé, el amor, la solidaridad, la complementariedad, la reciprocidad. Esos son elementos que el convivir, o sea, ¿por qué no está, como decíamos el otro día, por qué no están los currículos? Bueno, hay diversidad epistemológica y hay diversidad de métodos. No puede haber un solo método,
Entonces aparece complejidad, ya hemos dicho, transdisciplinaridad, como pensamiento, como forma de mirar, como el mundo, las realidades, todo lo que hemos estado diciendo. También es un camino metódico. O sea, la complejidad es el camino seguido para producir un tipo de conocimiento. Y la transdisciplinariedad también. La conjunción de disciplinas, de enfoques, de métodos, de epistemologías. Bueno, entonces hay una visión que, ¿dónde más ubicamos la complejidad? La ubicamos aquí arriba, ¿no? Como pensamiento, como todo eso es complejidad, y todo eso tiene que ver con, todo eso también es transdisciplinariedad. Y por supuesto todo eso nos va a llevar a formas de construir y de comprender lo que es la salud mental. Pero también, ¿qué es la complejidad? Es una visión epistemológica también. Una visión epistemológica. Es así, como yo lo entiendo, la ciencia en general tiene una visión epistemológica. El conocimiento científico, hay una visión epistemológica de la ciencia. Y hay una visión epistemológica de las ciencias. Entonces, cuando yo digo las ciencias, entonces ahí está esta ciencia positivista, el constructivismo, el construccionismo, la complejidad. Entonces ahí la estamos ubicando, la complejidad, como ¿qué? Como ciencia, ¿no? Una visión epistemológica de las ciencias, de la complejidad. Y hay también una visión epistemológica de las disciplinas, porque cada disciplina, usted es pediatra o usted es psicólogo, hay una visión epistemológica de la psicología, y tiene como disciplina, y tiene su fundamento y tiene su método, ¿no? Y tiene sus fundamentos de práctica. Entonces, aquí ubicamos la epistemología. ¿Dónde estaría la complejidad? Aquí, en las ciencias y sus paradigmas, ¿no? Y la complejidad puede ser fundamento y método en las disciplinas. Lo que decíamos de Morán, dice: la complejidad nos anima a asumir un proceso de construcción de conocimiento que posibilite una playa de matrices teórico-conceptuales emergentes desde múltiples racionalidades. No es una sola racionalidad. Una nueva arquitectura de los modos de pensar, modos de conocer. Confronta la dictadura de las disciplinas ancladas en la lógica formal aristotélica, una mirada dialógica, sistémica, ecológica, reconfiguracional de la naturaleza humana. Ahí tenemos elementos que nos indican que la complejidad es diálogo entre ciencia construida y ciencia en construcción. La mirada de la complejidad es de la realidad. Entonces uno dice, ¿cómo es la ontología? Cuando tú dices complejidad, ¿cómo es la ontología? La esencia del ser o de las cosas. La ontología de la salud pública. ¿Cuál es la esencia de la salud pública? Lo esencial, la esencia, el deber ser, el deber ser. Entonces, cuando uno dice cómo es la ontología desde el punto de vista de la complejidad, pues aspira una ontología más integradora del ser, visto como ser complejo y de su realidad compleja. Esa es la mirada. Si yo estoy mirando esto desde la ontología, entonces la ontología desde mi pensamiento complejo que estoy tratando de buscar y de construir, y entonces yo veo la realidad, no la veo acabada, el conocimiento tampoco lo veo acabado, ¿sí? Lo veo dinámico, lo veo cambiante. Tengo que establecer vínculos, conexiones con la realidad. La complejidad la ubicamos en el ser, el mundo de la vida y sus realidades. ¿Dónde ubicamos la complejidad? Ciencias de la complejidad. Teoría y método de disciplinas inter y transdisciplina.
es fuente y producto en el diálogo de disciplinas y saberes. Es una fuente y es un producto. O sea, interdisciplinas, entonces, en teoría lo que se dice es que interdisciplina es cuando participan dos o más disciplinas y hay transferencia de teoría y método. Eso es interdisciplina, ¿no? Ingeniería en ética. Esa es interdisciplina. Pero se transfiere métodos, se transfiere teorías, unos a otros en el producto elaborado, ¿no? La multidisciplina se entiende, puede haber otras formas, como yo lo he visto, lo he entendido, es que tú vamos a romper una calle, vamos a cambiar la tubería, vamos a resolver un problema de agua, y entonces vienes tú que eres el médico, viene el otro que es ingeniero, viene, ¿ves? Y si hubiera un antropólogo, si hubiera un equipo multidisciplinario, cada quien viene, mira desde su disciplina y se va, pues, digámoslo así, pero no existe. En cambio, la transdisciplina sí, porque el concepto de transdisciplinariedad es un diálogo que se establece oficial o no oficialmente, porque también se describe como, entonces, donde participan no solamente disciplinas, sino sectores, o sea, sectores, y no solamente disciplinas, formalidad de la ciencia, sino que participan también saberes, ¿no? Entonces hay el diálogo de saberes, porque la visión epistemológica ya me faltó la última que estaba ahí, que es la epistemología, una visión epistemológica de la cotidianidad, de la vida cotidiana. ¿Por qué decimos que hay una epistemología de la cotidianidad? Porque la cotidianidad tiene su fundamento, la cotidianidad tiene sus categorías, la cotidianidad tiene su semántica, sus significaciones, la cotidianidad tiene sus fundamentos, pero tiene sus teorías. Entonces yo voy a estudiar la vida cotidiana del venezolano para saber cómo encontrar elementos sobre salud mental colectiva. ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar el ámbito de la relacionalidad. ¿Cómo es el relacionamiento, no sé, en algún escenario? ¿Y yo cómo estudio eso? Allá hay una epistemología de la vida cotidiana, de la cotidianidad, ¿no? Hay modos de vida, hay epistemología, y hay una episteme, y todas estas cosas que estamos hablando, ahí existen. Entonces, bueno, es pensamiento de teoría, enfoque, abordaje, ya eso lo hemos dicho. La complejidad tiene estas características. Esto es un rizoma. Esto es un rizoma, y cuando comenzamos la primera lámina era un laberinto. Entonces, metáforas de la disculpa que yo no apagué esto. Mira, me gané el premio ese de la... Me voy, no nos ganamos ni una pluma. Debe ser algo importante, porque... Bueno, la complejidad, aquí están esos elementos. Denme un segundito, disculpen. Ya vamos a terminar. No se preocupe. No, yo creo que, coño, ha estado muy completa. Eso que yo pasaría. La metáfora era un laberinto, porque esa metáfora resume la complejidad. La complejidad el laberinto tiene sus dificultades, pero tiene posibilidades, ¿no? Y hay salidas. Entonces aquí, esta metáfora, este es el rizoma, porque el pensamiento rizomático también, el pensamiento espiral también, el pensamiento, los avances del pensamiento de la investigación de la cuántica también, son aspectos, los fractales y la fractalidad. Entonces son diferentes desarrollos teóricos
y pensamientos que tienen su teoría, tienen sus métodos, tienen su enfoque, tienen sus formas y sus áreas de aplicación. La complejidad con eso sí tiene vinculaciones. Entonces, el salto cuántico está vinculado con la complejidad. Entre las... Oye, esto no supe cómo quitarle aquí la... No, eso fue que se volvió a marcar ahí, pero no era... Acá en la batería. No lo voy a... No le quité... No se preocupe que su desarrollo está limitado. No para acabar. El profesor Freddy dice que está bien para que termine. No. Sí. Él siempre el profesor es la barra mía, y entonces igual yo cuando él empiece ahorita, bueno, por supuesto. No, ya, seguro. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene? Sentido de totalidad, multifactorial, multidimensional, dialógico, transdisciplinario. O sea, la complejidad yo le agregué aquí, que no aparece así, pero está vinculado, por supuesto, en las teorías y todo, pero yo lo agrego como un principio también aquí. Como es transdisciplinario, es multidimensional. No solamente es lo gramático, lo dialógico, la recursividad y esas cosas que son lo que se reconoce como principio. El rizoma entonces tiene la complejidad, muchas opciones. Principios fundamentales, esos son lo gramático, el todo en las partes en todo. Una célula tiene toda la información igual un fractal. Entonces eso, igual un fractal tiene, un coliflor tiene coliflorcito cada uno con todas las características, entonces tú dices, ¿qué importancia tiene ese principio hologramático? Bueno, yo hice una investigación, hice una historia de vida, esa es la muestra. No, es una historia de vida, como método, o 3, 4 entrevistas a profundidad, nada más 4, entonces esa muestra no es representativa, no, es que ahí en esa visión de ciencias humanas tiene otra fundamentación, recursiva, porque no es esa relación de causalidad, o sea, la causa produce un efecto, el efecto también afecta, es recursiva, es lo que... Por ejemplo, la teoría aquí tiene que ser recursiva con la investigación, debería ser recursiva. Entonces, debería motivarnos a investigar y cómo podemos incorporar los elementos que se discuten en la práctica para construir teoría para el buen vivir, por ejemplo, ¿no? Teoría para la salud mental. ¿Qué estás escribiendo tú sobre salud mental para fundamentar salud mental para que entendamos? Porque si alguien debe saber de salud mental, estamos aprendiendo de salud y de salud mental. Los médicos por lo menos no sabemos de salud. Yo he venido a aprender poco algunas cosas después, pero el médico, uno aprende de enfermedad, uno aprende, eso sí aprende bastante, muchísimo. Ok. Principios básicos, eso que ya dijimos antes, dialéctico, holístico, sistémico, conexiones en redes hoy. Esas conexiones en redes hoy, eso es complejo. Entonces hoy es diferente a la noción causa-efecto, se toma distancia de la mirada unidimensional, de la lógica clásica, no comparte la visión mecanicista. La complejidad, entonces concibe el ser y su realidad compleja, lo que ya lo mencioné, se vincula con la relatividad, con la diversidad, recupera el sujeto, ya lo mencioné, y además integra métodos y profundiza. El paradigma de la complejidad, esto está copiado así porque eso lo dijo, eso lo dijo Edgar Morán. Si tengo el otro aquí ya. Edgar Morán comenzó en su libro La introducción del pensamiento complejo, él dice: nunca he podido eliminar la contradicción interior, siempre he sentido
que las verdades profundas, antagonistas, las unas de las otras, eran para mí complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad. Por eso es que él dice, uno de sus dichos dice que tenemos que una de las cosas más ciertas es la incertidumbre. Y este mundo cada vez es más incierto. Hay menos certezas. No sé dónde están las certezas. La única certeza es la incertidumbre. La incertidumbre. Y él dijo, tenemos que, en el mundo de hoy tenemos que aprender a vivir, a nadar en archipiélagos de certidumbre, en un mar, de certeza en un mar de incertidumbre. Esa es una frase célebre por ahí. Ahora, hay, yo tengo aquí que dijo antes de esto, dijo así, en ese mismo texto de la introducción al pensamiento complejo dice, cómo pasar de un paradigma de la simplicidad a un paradigma de la complejidad, eso no lo está diciendo él, ese es uno de los temas, ese es uno del centro de este desafío, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de un paradigma de la simplicidad a un paradigma de la complejidad? Entonces él dice así, así es que el paradigma de la simplicidad es un paradigma que pone en orden el universo y persigue el desorden. Es como dice, este es el primer paradigma, pone en orden, persigue el desorden. Y el orden se reduce a una ley. Leyes simples, a un principio. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede al mismo tiempo ser múltiple. El principio de simplicidad o bien separa lo que está ligado y produce una disyunción. Vea usted cómo es el paradigma biologicista médico, por ejemplo, el paradigma de base newtoniana, cartesiana, del discurso médico y la práctica médica, ¿cómo es? Disyuntor, es disyuntivo, es fragmentador, es separador, es muy científico, pero a veces es cientificista. Bueno, fíjense, entonces ahí lo vemos. Entonces dice así, ¿y eso es necesario, ese paradigma? Sí, claro, no estamos diciendo eso, estamos hablando de diálogo. Ya el principio de simplicidad o bien separa lo que está ligado, es disyunción, o bien unifica lo que es diverso. Cuando unifico todo lo que es diverso y lo meto todo en un solo saco, reducción. Entonces es reduccionista. Reducción. Ahora, él dice así, el paradigma, en ese mismo texto dice, el paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad provendrá del conjunto de nuestros conceptos, de nuestras visiones, de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos, de nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse. Estamos en una batalla incierta y no sabemos aún quién la llevará adelante, pero podemos decir desde ya que si el pensamiento simplificante se funda sobre la dominación de dos tipos de operaciones lógicas, disyunción, reducción, ambas brutalizantes y mutilantes, esas son sus palabras. Los principios del pensamiento complejo entonces serán necesariamente los principios de la distinción, no la diferencia, la exclusión, la segregación, no, la distinción, o sea, la diversidad. Una cosa es distinguir, una cosa es hacer una distinción de características de un fenómeno y otra cosa es usted tiene que hacer un planteamiento del problema y delimitarlo. Bueno, eso es una reducción, porque no, ¿cómo lo va a delimitar si es tan complicado? Yo puedo hacer distinción en la diversidad. Entonces dice, principio de distinción, conjunción e implicación. Bueno, ya ahí yo puedo terminar, porque de ahí vienen estos paradigmas
Entonces hay un paradigma biomédico de la salud pública, de la medicina social incorpora la dialéctica, el paradigma sistémico y los alternativos en salud incorporan lo complejo, lo dialógico, la transdisciplina. Entonces el debate epistemológico aquí, por ejemplo, tomé esto como ejemplo, la salud colectiva, ¿dónde está? ¿Dónde están los otros saberes ancestrales, la subjetividad, todas esas cosas? ¿Dónde encontramos la salud mental aquí? Es complejo, ¿verdad? Entonces es complejo. Crisis de sentido, crisis de salud. ¿Por qué? Porque es interacción armónica, condiciones biológicas, psíquicas, sociales, es complejo. Entonces, si no lo vemos complejo, entra en crisis. Y aquí termino. La salud colectiva, el fundamento epistémico, filosófico, un fundamento, la complejidad. Un fundamento, la complementariedad, que yo percibo. Un fundamento, la construcción social, la integralidad, la contextualidad, la transdisciplinariedad, que está aquí con la diversidad epistemológica. Listo, aquí. Salud colectiva, entonces, ahí está. Tendríamos que meter ahí toda una serie de elementos complejos. Ok. Entonces, termino diciendo lo siguiente. Hay, por ejemplo, Ilya Prigozhin, él nació en Moscú, y después de eso se fue para Bruselas, se hizo químico, empezó a decir cómo es esto, que hay un solo método, no puede haber un método para que explique todo. Empezó a tener problemas con los planteamientos de Newton, incluso con los de Einstein. Empezó a tener problemas, preocupación por la segunda ley de la termodinámica, porque la segunda ley de la termodinámica dice que la vida, el mundo y toda estructura progresa hacia la entropía. O sea, nos vamos poniendo entrópico. Progresa hacia la entropía hasta la falla energética, térmica, pues. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Y él empezó a decir, pero ya va, pero el caos es destrucción. Y Prigozhin, que se había hecho químico, se interesó mucho en la física, y empezó a decir, no, el caos es creación. El caos crea vida. Y ahí empezó a tener planteamientos de la complejidad y desarrolló planteamientos de la complejidad. Entonces él plantea también eso del caos, y el orden y las posibilidades, ¿no? Y la organización y las posibilidades, y también cuestionó ese enfoque de ciencia, y también cuestionó el que la cultura debe nutrirse de la ciencia y erigirse en base a la ciencia. Entonces digo, no, la cosa es al revés. Y al revés, la ciencia es un producto de la cultura, y la ciencia y la cultura todos son productos sociales, son productos humanos. Entonces, bueno, les hago ese comentario porque es interesante ver las cosas que aportó Ilya Prigozhin en complejidad, y él aportó unos conceptos de las estructuras disipativas. Entonces él dice que nosotros somos estructuras disipativas, que la mente es una estructura disipativa, que una célula es una estructura disipativa. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que siendo sistemas abiertos en comunicación, aquí somos sistemas abiertos en comunicación uno con el entorno, y siendo así, entonces no necesariamente tiene que ir a la entropía, porque puede encontrar posibilidades del caos. Entonces no necesariamente tenemos que ir a la entropía en nuestras universidades, en nuestros estudios, en nuestros sueños, en nuestra utopía, porque si la mirada es compleja. Así que muchas gracias. La cosa es compleja. Me quedé
quedé sin palabras, pues, porque ya el poeta dio todo. Sin embargo, bueno, trataré de hacer algunos comentarios sobre su complejidad. Ilan Prigogine es quizás el único en el mundo que es químico con premio Nobel en física. Sí, Bueno, sí. Entonces, es un tipo verdaderamente complejo. Está complejado. Y un premio Nobel que no le interesaba. Sí, probablemente fue uno de los pensadores. Ahí donde viene la vinculación de Francia y Rusia y el alejamiento de Alemania e Inglaterra de la producción del conocimiento. Era una especie de muy bonito. Al frente de batalla. No importa, es cuestión de... Se está grabando. Ya Está grabando. Están grabando. están grabando. Ya es otra cosa. Yo no di permiso para eso, pero bueno. Cobra por la... Entonces, fíjense lo siguiente. Voy a tratar de hacer una síntesis de lo que dijo el poeta. Primero, la disciplina. Una de las características sobre las cuales se montan los estudios universitarios y la universidad es sobre la disciplina, es sobre la racionalidad científica. Y es por eso que actualmente estamos como huérfanos. Cuando la ciencia entra en crisis, la universidad se queda sin padre, se queda sin apoyo y empiezan las crisis de las disciplinas. Las especializaciones son disciplinas. En las universidades trata de superar esto de las disciplinas y se monta en la multidisciplina. Y tuvo una época que más o menos duró unos 50 años, la multidisciplinaridad. Pero viene la rivalidad entre las disciplinas. Cuando nos reunimos, ¿quién dirige el equipo? ¿Quién pone el conocimiento? Allí vino un elemento que fraccionó completamente la multidisciplinaridad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a unirnos y vamos a construir un conocimiento. Vamos a hacerlo. Vamos a recurrir a la interdisciplina. Recurrimos a la interdisciplina y nos damos cuenta de que los conocimientos interdisciplinarios, los conceptos, los sistemas, las teorías, no aparecen. Lo que aparece son nuevas profesiones. Viene de nuevo la rivalidad de la interdisciplinaridad. Y aparece el pensamiento donde nos indica cómo es esto de que rechazamos el arte, rechazamos la creación. La ciencia no acepta la verdad subjetiva, acepta la objetividad. Por lo tanto, qué mal le hicimos al conocimiento cuando rechazamos la subjetividad y no lo incorporamos a lo que se daba, a lo que se practicaba, a lo que se desarrollaba. La subjetividad quedó, el arte quedó. Pero bueno, vamos a seguir evolucionando, vamos a incorporar la estética. Pero ¿cómo incorporamos la estética? Como belleza, como armonía. También la estética no dio sus apoyos para continuar la estabilidad y la vigencia de la ciencia. Entró en crisis la ciencia. Se encerró. Y la universidad se encerró en su conocimiento. No solamente se encerró, sino que se enclaustró y montó el claustro universitario. Cuando el conocimiento transdisciplinario tocaba la puerta, la universidad se encerraba más, se hacía más rígido en lo que partía, con nuevas normas. Vino la crisis institucional, la crisis de la agencia. ¿Por qué el conocimiento científico tuvo tanto éxito? Porque se montó la racionalidad científica como la racionalidad dominante de la sociedad y del Estado. Simplemente el Estado se sustentaba sobre la racionalidad científica. Y no solamente el Estado, la sociedad. Y la relación sociedad-Estado se mantuvo sobre la racionalidad científica. Es la razón que prevalecía. ¿Qué va a decir usted si eso es científico? Con esa razón se callaba.
Ningún otro conocimiento pudo desarrollarse, sino el conocimiento científico. Porque era el conocimiento que le asistía al Estado, que le asistía a la sociedad. ¿Por qué? Porque la ciencia llegó para la producción. El objetivo de la ciencia era producir. Y mire que fue efectiva. Y mire que nos mantuvo 400 años. Con la ciencia nos sostuvimos. Toda la modernidad se mantuvo sobre la ciencia. Y la ciencia generó esa producción. La producción. Pero cuando empieza el crecimiento y las demandas de grandes grupos sociales del mundo, y esto pasa a 8.000 millones de personas, la producción parece que no fue suficiente. Y aparece una alarma. Necesitamos la productividad. Ya no es producción, es productividad. Es multiplicar por miles lo que se está produciendo, a una velocidad tal. Y viene entonces aquella idea que fue al comienzo de la artesanía, el arte, la técnica, la ciencia y la técnica son desplazadas por la tecnología, el conocimiento tecnológico, una velocidad tal y una productividad tal que ahora se está apoyando nada más y nada menos que la inteligencia artificial. Entonces la ciencia quedó, la ciencia formó parte de la historia, pero esta historia no la podemos contar antes de que aparezca el producto, porque una de los elementos irracionales de la racionalidad científica en la disciplina histórica es que hacemos la historia antes del producto. No, el producto explica la historia. Si no hay producto, no hay historia. No hay historia. Entonces se pasó del arte, la artesanía, la técnica y la ciencia y la tecnología. Entonces ahorita nos encontramos en una sociedad. Yo voy a hacer un resumen muy breve, porque verdad que Sosa aportó todos los elementos prácticamente para esta conversación, me quitó todo. Si hubiera sabido que venía con eso, yo hubiera hablado primero. No. Entonces, un amigo mío brasileño dice, vos es estrategista. Entonces, llego yo en estos momentos, ante esta situación que estamos viviendo, y me preocupo más por el pensamiento, por la formación, por la didáctica y por la estética. Didáctica, estética, formación son los elementos que ahorita me motivan, en función de que la educación y la información, que era la base del conocimiento universitario y la disciplina, quedó fuera. No es que quedó fuera, que ya pertenece a la historia, ya la necesitamos. Entonces ahorita estamos estética, formación, didáctica. La didáctica es uno de los elementos más importantes que creo yo que nos vamos a sumar, y es uno de los elementos que va a permitir la supervivencia de la disciplina de la educación. ¿No? No sé si ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando con la educación, con la formación de los educadores, como hay universidades, por lo menos la ULA, que tenía 3.000 cursantes, ahorita llegó a 90 cursantes, creo yo, una cosa bárbara. Pero yo creo que la educación tiene un elemento importante que es la didáctica, reconstruir la didáctica. Y la didáctica para la formación de experticia, que son expertos lo que vamos a formar ahora. Ya no vamos a formar licenciados, ya no vamos a formar técnicos, vamos a formar expertos, personas que dominan experticia. Entonces, lo que yo estoy pensando es que debemos partir de la experticia e irnos hacia la generalidad. Lo contrario que vinimos haciendo. Nosotros partíamos de la generalidad y nos íbamos a la especialización. ¿Verdad? Lo que nosotros hicimos, lo que hemos venido haciendo es que inclusive formamos licenciados, formamos magíster, formamos doctores, y después que formamos licenciados es que hablamos de especialización. ¿Verdad? Es decir, la experticia nos va a permitir formar el experto. 1 año, 2 años. ¿Para qué necesitamos tener a un muchacho 6 años,
5 años, de 18 a 24 años, los años más productivos, en que podemos trabajar 14 o 16 horas encerrados formándolo como licenciado. Una vez que está formado el experto, ve la necesidad de buscarle explicación a su experticia, ampliar de dónde me viene la experticia, de dónde me viene, quiénes fueron los pensadores. Entonces ahí voy a agarrar los pensadores y los voy a traer. Todo lo contrario que estamos haciendo ahorita, que lo formamos en pensadores y después los vamos a especializar. No, lo formo en experticia y después busco a los que me expliquen esa experticia, me le dé la amplitud que necesito, me vaya abriendo horizonte. No, aquí lo metemos en el horizonte abierto y después lo encerramos en una especialización. Yo creo que la demanda de la productividad en las sociedades del conocimiento nos obliga a formar la experticia lo inmediatamente posible. Porque además se demanda una productividad muy grande, ¿verdad? Muy grande. Entonces, fíjense bien, redondeando todo, ¿dónde me ubico? Me voy a ubicar en las comunidades. Comunidad. ¿Por qué me ubico en la comunidad? Porque creo que es el espacio, es el ámbito donde se realizan muchas actividades y donde se da una gran relación, donde se puede permitir una armonía o una agonía de la persona, la comunidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos manejado el concepto de comunidad fundamentalmente desde el punto de vista físico, espacial, ambiental. Hay grave error, graso error. Armonizábamos lo específico, lo físico, lo espacial, metíamos algunas tuberías, metíamos calles, metíamos cosas y podíamos la gente a vivir allí. ¿Y la comunidad dónde está? ¿Quiénes son los que se comunican? ¿Cuál es la comuna? ¿Cómo se relacionan? Entonces, en la comunidad hay que rescatar el concepto de comunidad, hay que construir un concepto desde la observación de la praxis, desde la visión de la praxis. Si no hay comunidades armónicas, no va a haber ninguna aspiración a una vida cotidiana sana. Si vives en una comunidad enferma, ¿cómo puedes aspirar a tener una cotidiana sana? Si vives en una comunidad de violencia crónica, ¿cómo puedes aspirar a tener una comunidad de armonía? Entonces, la comunidad ha pasado a ser un elemento básico, fundamental, que tenemos que empezar a analizar y a construir y a caracterizar y a conceptualizar desde nuestra observación, desde nuestra vivencia. Entonces, viene aquí un elemento fundamentalísimo para iniciar y seguir el conocimiento de estas sociedades posmodernas, estas sociedades del conocimiento, que es la observación. La observación interrogada. Fíjense bien, no sé si esto forma parte de la complejidad. No me dedico a discutir sobre teorías, sobre positivismo, sobre... No. Eso forma parte de la historia. Deja eso ahí, necesario. Déjalo. Prigogine, excelente. Morán, excelente. El incluido de Morán, bellísimo. Eso está allí. Estoy viviendo una realidad, una situación que muchos investigadores del mundo quisieran estarla viviendo ahorita. Y yo no la voy a observar. Voy a pasar. ¿Sabes lo que es dejar pasar el principio de siglos sin observar y sin realizar y sin informar sobre lo que estoy viviendo? Oye, eso es imperdonable. Entonces, primero es, metámonos en lo que estamos viviendo. Observemos con diferentes tipos de observación. La observación no es solamente la observación clásica que nos enseñaron, no. Hay muchos tipos, muchas maneras de observar. El caminar, observar, el observar, el caminar. Claro, tienes que al caminar observar y observar el caminar, porque no te puedes caer detrás caminando, ¿no? Pero hay muchos tipos de observación. No hay observación sin interrogación. Toda observación implica interrogar y observar, interrogar, observar. La relación interrogación-observación es básica. Eso no es que vamos a aplicar una encuesta nada más de entrevista, no. Tú no puedes entrevistar si no estás observando a la vez. No puedes observar si no estás entrevistando. Entonces, esa relación tenemos que mantener.
Yo creo que es importantísimo que nos dediquemos a observarnos y a registrar nuestra observación. Una de las cosas que adquiere una vigencia tremenda en estos momentos son los observatorios básicos. Los observatorios son importantísimos. Observación. Antes me decía una crítica, un amigo, decía, pero ya tú no quieres trabajar porque lago es trabajo y observar vas a observar nada más. Entonces decía, sí, la observación es importante. Un sistema de observatorios sería algo entre ustedes mismos, grupos de observatorios sobre área B, y presentar informes mensuales sobre observación. Esa es la base para seguir avanzando, para generar algún conocimiento, ¿no?, en esta situación. Bueno, yo creo que esto es suficiente. Cualquier comentario que ustedes quieran hacer es simplemente un comentario que hice sobre la presentación de Sosa. Pues yo tenía otra presentación. Y a propósito de lo que acaba de comentar el profesor Freddy Bello, nos habían llegado todos. La próxima semana vamos a comenzar con la presentación de los proyectos de salud mental comunitaria que nos van a presentar los residentes de psiquiatría, que es exactamente eso, ¿no? Un poco rescatar la comunidad, los territorios. Se ha perdido el sentido de comunidad. Y en la presentación de la semana que viene vamos a incluir de una vez, a propósito de asignaciones creativas, la que nos presentó Jennifer, que ya tiene una presentación. El ebook, ¿será? El ebook. Entonces la semana que viene vamos a hacer presentaciones de los proyectos de salud mental comunitaria. Bueno, dejamos a ustedes para preguntas, comentarios sobre el tema complejo de la complejidad. Una pregunta. Si nos planteamos preparar expertos, no estamos otra vez individualizando y haciendo separaciones. Un experto en qué área, en qué cosa, en qué disciplina. Y eso, ¿no? Y segundo, trato de ver si hay alguna correlación. Estaba hablando de la artesanía, industrialización, técnica, tecnología. Hay algo curioso, ¿no? La India aparentemente va a pasar a ser el segundo país mundial, a nivel mundial, en la parte de economía, ¿no? Resulta que esa gente todavía trabaja artesanalmente. Yo no veo grandes tecnologías. Yo he pasado videos donde los tipos ni siquiera tienen zapatos, botas industriales de seguridad, están descalzos con chancletas, sentados en el suelo. Viene otro, o sea, y están produciendo, o sea, la India está produciendo productos y está produciendo cosas materiales. Y aparente ser el segundo país a nivel mundial económicamente. Entonces, no sé, veo alguna relación así con aquello, no veo la tecnología ni la inteligencia artificial de por medio en la India, o sea, no sé. Perdón, Freddy, pero esto lo dijo Rodrigo, en ese orden, cuando tú planteas lo de la didáctica como una forma de retomar la educación y sobre todo la formación de expertos, ¿no iría un poco en contravía de lo que está planteando Jerónimo sobre el pensamiento complejo? Fíjate lo siguiente,